Bienvenidos y bienvenidos amigos a esta nueva sección del Ministerio Jóvenes Radicales. Esta es una sección nueva que se ha abierto y hemos puesto nombre de Tu Podcast Radical. En esta sección habrá una gran variedad de temas donde queremos que ustedes sean parte de esto, de todo esto lo que vamos a hacer durante mucho tiempo y vamos a seguir siendo hasta que nos muramos. Y para dar inicio, vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuál es el congregarse? Pues, pero ustedes saben que necesitamos a gente que sepa el tema y tenemos unos invitados. Tenemos al hermano Luis Hernández, que es estudiante de la ciencia empírica. Tenemos al siguiente hermano Diego Escobar, licenciado en teología. Y tenemos al hermano Kevin Cornejo, que es estudiante de psicología. Bienvenidos, hermanos. Noche a todos. Bienvenidos. Saludos a la cámara. Gusto tenerlos aquí, hermanos, y que esto sea edificante para todos los que escuchen el podcast. Bueno, vamos a iniciar. Va. Luis, hablando. ¿Qué es el congregarse? Así, directo. ¿El qué es el congregarse? Congregarse, directo. Pues el congregarse es una práctica, yo opino, primordial para el cristiano, para la vida cristiana, debido a que en esta se aprende palabra, se viene y se edifica, se viene y se llena del Espíritu Santo, independientemente de la liturgia que sea en la congregación, nosotros venimos a aprender y a gozarnos. Como lo repito, la liturgia puede variar dependiendo de la religión, pero es una práctica la cual nosotros realmente debemos procurar hacer sin falta. Ser sin fallar, no aplazarla, no procrastinar en este aspecto, sino que debemos procurarlo. Y quisiera leer un versículo, si me lo permitís, que está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que a resumidas cuentas, el congregarse es importante y el congregarse es importante para nosotros poder aprender qué es aquello en lo que nosotros fallamos y cómo mejorar. Simple y sencillamente eso. Fíjate que yo cuando iniciaba aquí en el ministerio, la función de todos aquí, ya saben que es ser líder, va a invitar, traer las almas a la iglesia. Y me salió una persona que yo no supe qué responderle, porque me dijo, no es necesario congregarse. Ahora, yo te pregunto, ¿es necesario congregarse? ¿O por qué es tan necesario? Claro que sí, es necesario, por cuestiones de que incluso podemos remontarnos, volver a este versículo que acabo de leer, y es que el ser humano por sí solo es difícil que busque mejoría, más en concreto con las cosas de Dios, ¿ok? Es prácticamente mentira que un ser humano en la soledad de su casa va a buscar de Dios. Es esa excusa que a veces ponen quizá personas para no querer ir a la iglesia y decir, no, es que yo estoy bien con Dios, no, es que yo busco a Dios en mi casa, yo lo adoro, yo me gozo en su presencia. Sí, pero claro, eso es un tanto complicado, ¿no?, de comprobarlo. ¿Y cuál es la manera de comprobarlo? Pues por sus frutos. No únicamente acciones que se puedan haber, no únicamente cosas materiales, no, sino actitud, la humildad que tenga esa persona, la serenidad. Algo agregar ahí, Luis, cuando una persona se dice eso de que no es necesario, lo que está haciendo esa persona se está limitando totalmente de cómo socializar con otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros, por estudios de científicos, los estudiosos que estudian todas estas corrientes de la sociedad, los sociólogos, son en algún caso, podríamos mencionar ellos hablan de que es necesario que el ser humano pueda desarrollarse socialmente, pero ¿cómo se puede hacer eso? Conviviendo unos con otros. Yo tengo un texto que quisiera agregar en Hechos capítulo 2, verso 44, que dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Ve? Todos los que habían creído, o sea, nosotros somos creyentes. Yo sé que allá afuera hay personas que no son creyentes, pero nosotros sí somos creyentes. Sabemos que dentro de todo este movimiento que hay de congregarse, se dan ciertas situaciones dentro de la iglesia o la congregación,
en lo cual surgen problemas. Y yo siempre le digo a los hermanos cuando van a entrar al seminario, en algunos casos, les digo, ¿por qué siguen a Cristo? Y cada quien da su comentario. Pero les digo, ¿cuántos tienen problemas acá? Todos. ¿Quieren más problemas usted? Y la mayoría dice, no, no, no. Pero usted al entrar a la fila del Evangelio, usted va a lograr más problemas. Pero cualquiera lo puede ver negativo, ¿sí o no? Pero si lo vemos a largo plazo, es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a desarrollarnos socialmente dentro de la iglesia, y cuando salgamos al exterior, cuando salgamos afuera, vamos a poder tener un mejor desarrollo personal delante de otros. Y ahí Dios nos está dando la oportunidad en lo cual podemos llevar mucho la delantera. Entonces eso de estar juntos sí es un problema. Pero a la vez es necesario. es necesario, pero a la vez ese problema se convierte en ¿qué? En una perfección de nuestro ser, de cómo solucionar problemas. Yo, por ejemplo, podría decir, todos traemos de allá afuera en nuestras mentes conflictos bien difíciles en la familia, en la colonia, en las amistades. Entonces, traemos todo eso aquí a la iglesia. Venimos enfermos de la mente y no sabemos convivir, y cuando estamos conviviendo con los hermanos, queremos aplicar todo lo que aprendimos allá afuera. Si ofreciste a alguien que lo ibas a matar, aquí vas a andar diciendo que vas a matar a alguien. Habla, Señor, habla, Señor. Eso pasa. Sí, padre. Entonces traemos... Háblame, Cristo. Exacto, entonces traemos muchas cosas negativas. Entonces por eso estas personas dicen lo mismo, en mi punto de vista. No es necesario congregarse porque son personas negativas. Pero hay que partir del principio bíblico que Dios lo estableció. No es bueno que el hombre esté solo. Y no solo se refiere a la pareja, mujer, no solo se refiere a un ámbito matrimonial, se está refiriendo en todos los aspectos, porque Dios es integral. Está diciendo, no es bueno que esté solo. ¿Por qué? Porque decía Luis en el texto que compartía, considerémonos unos a otros. No nos dejemos de congregar como mucho. ¿Por qué? Porque aquí, en algún momento, yo me puedo considerar fuerte, pero hay aspectos en áreas de mi vida que yo no soy fuerte. Exacto. Y hay otros que lo son. Y necesito de alguna forma de los demás para sobrellevar las cargas, las que yo tengo y las de los demás. Por eso decía el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo que leías en Hechos es la intención de las personas que habían conocido de Cristo a desarrollar una comunidad, que es lo que nosotros estamos desarrollando nosotros en la iglesia, una comunidad. No venimos, como decía, a cumplir una liturgia, a decir presente, a que nos tomen asistencia, y a Dios nos pone un punto en el cielo. Asistió Diego a la iglesia el jueves, bien hecho, Diego, y ya te negaste otro punto para el cielo. No, sino que venimos a hacer comunidad. Y fíjate, hay un punto bien importante que dijo Kevin. No solo hay que verlo desde el punto de vista de que no es bueno que el hombre esté solo. Con esta generación que estamos viendo que está surgiendo, no todos, ¿verdad? Gracias a Dios, pero como lo dice Agustín Laje, la generación de idiotas. Entonces, esta gente cree que porque como está ahorita en la condición que está actual, que puede tener unos 20, 25 años, puede hacer que tenga prosperidad, un buen trabajo, y cree que toda la vida va a estar así. Y no, está equivocado, cree que no va a necesitar, porque como está la generación de idiotas, hasta piensan que no es necesario casarse, no es necesario hacer esto, aquí y allá, pero cuando pasen los años y estén en esa posición, ahí van a ver ellos la realidad, pero puede ser que sea demasiado tarde. Ahora profundicemos. Si la gente dice no es necesario congregarse, ¿será porque nosotros ya llevan algo de tiempo, digamos, nosotros que llevamos algunos años en la casa de Dios? ¿Será que de verdad practicamos la oración lejos de la iglesia? ¿Será que nosotros estamos sin que alguien nos recuerde ahí o alguien nos esté como puyando ahí, lee la Biblia, hace oración? Con que viniendo a la casa de Dios, yo a veces le hago la broma a las personas cuando me dicen, ¿y vos vas a la iglesia? ¿Sí, te imaginas si no fuera? Si te imaginas si no asistiera a la iglesia, ¿cómo fuera mi vida? O sea, ¿cómo fuera mi actitud, mi comportamiento? Entonces, yo parto de la raíz de que algunas personas dicen, no es necesario, hay un tipo ahí de resentimiento oculto ahí,
quizás no lo exhiben públicamente, pero yo siento que hay algo ahí que no hay un problema no resuelto, hay un resentimiento con alguien de cierta iglesia, alguien un pastor digámoslo, un hermano, alguien X, o la propia familia, alguien de su familia que profesaba ser cristiano, y quizás para él, como a veces idealizamos a la persona, me dio un mal ejemplo, esto no era de esta forma, generalizamos. Entonces siento yo que la gente que opina eso, en realidad hay algo no resuelto ahí, no es que quizás no se ha dado ni la oportunidad de vivir la experiencia de vivir una comunidad cristiana. Además, no puede juzgar de esa manera. Siento yo, Luis, no sé qué. No puede juzgar porque puede ser que ni siquiera haya convivido en una iglesia por 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. ¿Verdad? Porque ya alguien que tenga 10 años en la iglesia, por lo menos ya se considera una persona madura. ¿En qué sentido? Que sabe cómo es el plan de Dios y cómo es la mecánica de Dios, la física de Dios. O a veces tenemos una idea de lo que debería ser la iglesia que quizá está de alguna forma equivocada, porque a veces pensamos, no, es que a mí me gusta, yo he escuchado gente, sobre todo adulta, o sea, mayor que yo, y dicen, no, es que la iglesia debería tener estos elementos. Por ejemplo, nosotros en nuestra liturgia, el culto, digamos, como le llamamos nosotros, culto, otros le llaman reunión, otros le llaman de otra forma, más moderna. Pero nuestra reunión empieza con una oración, la lectura de la Biblia, las alabanzas. Entonces hay gente, no, es que para mí la iglesia no debería tener estos ingredientes de este orden, sino que deberían de estar de este otro orden. Y a veces confundimos el congregarnos con la liturgia, ¿verdad? Como a veces estamos acostumbrados, por ejemplo, si nosotros fuésemos a otra iglesia X y estamos acostumbrados a cómo lo hacemos aquí, les aseguro que al principio como que no encajaríamos con la liturgia de ese lugar. Pero realmente congregarse no tiene que ver mucho con la liturgia. De hecho, si nosotros leemos y profundizamos en Hechos capítulo 2, la liturgia no era muy parecida a la que tenemos hoy, ¿verdad? No existía, por ejemplo, un monólogo de 45 minutos, de 1 hora, ni siquiera vemos instrumentos musicales ahí. Prédicas como de Pablo de 8 horas. No hay forma de determinarlo cuál era el orden o la liturgia que utilizaba las iglesias primitivas, porque a veces encerramos como que solo existió una. Ajá. Y existieron diversidad de congregaciones. Aquí dice que iban a las casas y cenaban. Bueno, aquí en la iglesia nosotros generalmente nos generamos por el rubro de la juventud, los jóvenes. Generalmente de lo que decían ustedes, es que la gente se aburre, decía, yo no quiero venir. Aparte que hoy mencionaba, decía que a veces la gente guarda como el rencor con los demás, con el pastor, con el amigo que lo llevó. ¿Creen que aparte de eso puede ser la familia la que está afectando eso? ¿Los pensamientos o está influenciando eso? Yo opino que definitivamente hay cierta dureza espiritual en las personas y eso se puede dar a diversos factores. Pero sí opino que uno de los quizá más afectantes es la familia. Por lo menos hay muchos casos de personas que quizá han ido a la iglesia desde pequeños, así los han criado, y quizá posiblemente esa sea una iglesia un tanto ortodoxa o como los consideramos un tanto cuadrados, si podríamos llamarlos así, que quizá su ferviente deseo por servirlos hace un tanto más serios de lo que un joven está acostumbrado. Entonces quizá el joven, el cual busca experimentar diversidad de cosas, diversidad de nuevas experiencias que sean emocionantes, divertidas, tal vez no se siente muy cómodo con esas iglesias a las cuales los acostumbran desde pequeños y por desgracia terminan creando una coraza en su corazón, la cual les impide ver la belleza de la obra, belleza del amor de Dios, la belleza de la verdad de la palabra de Dios. Entonces es una pena realmente que quizá a veces sí sea influenciado por cuestiones familiares, el hecho de que no quieran venir y buscar de Dios, no quieran acercarse a Él, porque quizás les han planteado un evangelio el cual no les atrae, un evangelio el cual ellos piensan que es una agonizante realidad, una tortuosa práctica, una tortuosa monotonía, de no terminar nunca y de que si no cumples con los requisitos necesarios te irás a un lago de fuego y se lo presentan. Te meten un miedo, digamos. En base a terror, en base a una obediencia ciega, por así decirlo. Fíjate porque que cuando yo iniciaba en la iglesia,
Me recuerdo que una vez mi abuela nos dejó afuera con mi mamá. Nos dejó afuera. O sea, eran como a las 11 de la noche, algo así. Nosotros con mi mamá, me acuerdo que llegó un señor y nos invitó a la reunión celular y fuimos, va. Y pues fue así, gracias, que yo llegó a mi vida y nos decíamos que nosotros era fanatismo. Fanatismo. Y me metía exactamente el miedo que es una gran responsabilidad, que como decía vos, te vas a ir al infierno, bautizo solo hay uno, iglesia solo hay una. Y ahora que cuando uno ya viene aquí a congregarse, ya como dice, estudiamos la palabra, ya cambia todo. Y creen, que seguir congregando, o sea, no solo en la juventud, también en los adultos. ¿O por qué se genera ese fenómeno? Sí, directamente. Yo Por creo eso que no se tiene pensamiento. no lo podemos solo como segmentar a que solo los jóvenes piensan de esta forma o solo los adultos piensan de esta forma, porque a pesar de que lo dijiste, que nuestro rubro, entre comillas, es de jóvenes, la juventud que empezó ya no es tan joven, Sí. creo yo que a pesar de que la iglesia se llama Jóvenes Radicales, pero si analizamos un poco la práctica, la liturgia del culto, cómo nosotros presentamos el evangelio, si te fijas, no es que es tan juvenil que digamos, o sea, nosotros orientados de una forma muy pentecostal a nuestro estilo, pero no es que, ay, qué juvenil aquí, no es aburrido, al contrario, o sea, a veces somos algo, no quiero usar esta palabra cerrado, ¿verdad? Pero hay seriedad, o sea, hay búsqueda sincera de corazón de Dios, hay una búsqueda apasionada por Dios. Ejemplo, ahorita estamos siendo bien serios. Pero nosotros sabemos que después de esto nosotros hacemos relajo. Sí, O sea, hace un momento tuvimos un corte y estuvimos fregando. Fregábamos a Mariano, fregábamos al Cheque. Que llega pasaba la tarde a todos. pulidora, sí, todo eso. Entonces yo considero que yo siempre cuando hablo con jóvenes, muchas veces yo les digo esto. Y les digo, para todo momento, hay momentos de seriedad y hay momentos de relax. Entonces, nosotros tenemos momentos, los relax son lo que les gusta a la mayoría. Sí, definitivamente. Ahí empezamos a decir apodos. Agarrados de base, Yo creo que todo. encajonamos. Agarrar a uno de La base. gente que no ha experimentado esa parte de la comunidad cristiana, porque no es parte del evangelio en sí, sino es que es parte de la comunidad cristiana, como cualquier gente normal que se reúne a tomarse un café un sábado por la tarde, o una persona que se va a comer unas pupusas un viernes por la noche. No se limita a eso, sino que no solo nos limitamos a realizar un culto, ya cada quien para su casa, Sí. y qué seriedad aquí, qué aburrido. No, cuando experimentas el vivir realmente en comunidad, donde ya vivís cuestiones como esta, que ya interaccionás con los demás, ya le pones un apodo, y que eso no es espiritual, puede decir alguien. Es que no estamos pretendiendo ser espirituales, estamos pretendiendo vivir como cualquier gente normal. Sí, porque me recuerdo cuando vine la primera vez aquí, terminó el culto. Yo salí en la entrada, me paré allí, salió el pastor, bueno, y me dijo, Goliat. Yo, Goliat, va, bueno, es cierto, soy alto, va, pero tampoco soy No, eso es gran algo- mastodonte, como dicen, va. Pero, o sea, es muy o sea, la cosa que muchos plantean, la familia los plantean, los amigos los plantean, es muy diferente a la que se vive en realidad aquí en la iglesia. No, y se agrega algo. La mayoría que ha asistido a una iglesia, lo que sucede es esto, de que solo, No se involucra. solo ocupó, digamos, lo podemos dividir en diferentes facetas. La primera faceta yo le llamo el pollo, Puede comprar. como pollo comprado viene a la iglesia. ¿Cómo se siente? Allá se va a una esquina, Nadie le habla. nadie le habla, saca su celular y empieza. Hay gente, entonces, como convivió eso en la iglesia y ya no vino más, Ya se lleva esa ya se lleva esa idea. idea de que la iglesia es así. Hay otros que no, pasan esa faceta
y pasan a la siguiente. ¿Cuál es? Rompehielo, digamos. El rompehielo. Ya le habla 2, 3 pelones por ahí. Ya, que no es qué. Y de repente pasa algo y se va de la iglesia. Entonces ya se llevó la idea de la primera faceta y la segunda. La tercera, ahí donde casi todos nosotros estamos. Pasás esas facetas e interactúas con todos. Y sos constante en esa interacción. Exacto. Empezás a conocer a las personas. Exacto. Aquí hay personas aquí que a veces tienen tristeza, desánimo, a veces están alegres. O sea, empezamos a darnos cuenta que la gente de la comunidad de la iglesia es como cualquier gente normal, que se tira un aire o algo por el Sí. estilo. O sea, Y, por ejemplo, las veces que hemos ido a campamentos, ¿va? ¿Qué es lo que convive ahí? Hay momentos que tenemos nuestra liturgia. ¿va? Oramos, cantamos, saltamos, pero ya después de eso, ¿qué hacemos? Las bolsas de agua. Las bolsas de agua. Empezamos a fregar, Sí. pues. Y allá se hacen grupos y empiezan a agarrar a uno. Entonces, muchos no conocen esa faceta de congregarse, de la iglesia. Y entonces se llevan esa parte, o les dijo otro que solo vivió la primera fase. no, y algunos podrían decir, pero es que esas actividades son para jóvenes, esos campamentos son para jóvenes, pero si se dieran la oportunidad de involucrarse en una comunidad como la nuestra, digamos, se dieran cuenta que no está limitado solo a jóvenes. O sea, hay de todas las edades, de todo tipo, ¿verdad? Bueno, sucedió el último campamento que la abuelita de Myron, pues, cómo salió a bailar, que nunca pensé yo que pasó a bailar. Y no estaba planeado de esa forma. Ajá, y no Vos estaba podés decir planeado que de no esa estaba forma. planeado de esa Ajá. forma, sino que ella iba a estar sentada ya, pero como... Solo hablando nada más. Pero de Y de repente la ya nada salió improvisó y salió ahí. Claro. Entonces, siento yo de que cuando, por ejemplo, hermanas así, que ya son de avanzada edad, ya una ¿Cuántos abuelita, años tiene ella? como 66, algo así. ya se dan la oportunidad de pertenecer a una comunidad, entonces ya ven la diferencia. Hoy fue a los buses a Hoy predicar. fue lo puse, sí, es verdad. Fue lo puse. ¿Y cuál fue la expectativa, cuál fue el fin de ella logrado? Dijo, les agradezco porque me siento como en familia. Y ese es el fin de la iglesia, ¿verdad? Si nosotros queremos llegar a un objetivo es que nos sintamos como en familia, vivir en comunidad. Por eso compartían, dice Hechos, compartían en las casas el pan, tenían todo en común porque existía esa convivencia, estaba esa comunidad, y ese es el fin de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos una comunidad, necesitamos O sea, que no solo hermanos. Lo podemos limitar a que, bueno, que el hombre esté solo, la mujer. No, eso trasciende, hermano. Trasciende. Trasciende a... Deben somos- ser sociales. Exacto, somos gentes sociales. Entonces, por ejemplo, lo de la pandemia nos vino a afectar a muchos. A todos. Pues sí, porque ya no interactuaba, ya no estaba fregando. ¿Y a quién veía? Tu mamá, tu papá, se peleaban. Y, A los hermanos. Y Al cuarto. experimentamos una convivencia y si te fijas, surgieron otros conflictos porque la gente no está acostumbrada a convivir así como que todo el tiempo en la casa, que uno se va al trabajo a las 5 de la mañana, que el otro a tal hora, que los niños al colegio, que la abuelita se va a hacer aeróbicos, entonces ya, pero eso nos obligó como a aprender a convivir. ¿Y qué onda? ¿Vivías aquí en la casa? No te conocía, mucho gusto. Entonces eso es como una oportunidad de que Dios nos dice, hay que convivir. Porque hay gente que es bien cuadrada en ese aspecto. Bueno, yo conozco a mi abuela. ¿va? Mi abuela no se congrega en una iglesia, ¿va? Pero cuando ella podía era bien cuadrada, literalmente. Esto se hace así, así, así. No cambiaba. Y yo quisiera como... O sea, ¿qué consejos le darían a cada persona? O en general, ¿va? Personas que literalmente son cuadradas en ese aspecto para congregarse. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que no hay que imponerle a la gente algo que yo considero que debe ser así. Yo no tengo totalmente la razón. O sea, yo no puedo decirle, para ir a la iglesia te tenés que vestir de esta forma, por ejemplo. Y si no vas así, entonces no sirve de nada que vayas a la iglesia. O para ir a la iglesia tenés que ir peinado de esta forma. Por ejemplo, yo, que me encantan las gorras. No, yo
mi mamá al principio, ¿por qué te pones gorra? Y vas con la gorra a la iglesia. Y que no, Delincuente, entonces, es como romper un poco del estereotipo de que el cristiano tiene que vestirse de tal forma, o que las hermanas no se pueden poner pantalón, o que para ir a la iglesia no te puedes maquillar. Y no, todas esas cosas que a veces siento yo que no son tan trascendentales, yo que nos debemos de ir quitando, ¿verdad? Así la gente a veces no encuentra una apertura en la iglesia y cuando le empiezan a imponer esas cosas, sobre todo a la gente que no conoce mucho de Dios, dicen, no, es que es muy serio, es mucha responsabilidad. Sí, es que está verdaderamente complicado porque es casi como que si la historia se repitiera. Porque incluso si nosotros nos viéramos atrás, digamos, por ejemplo, a mí en lo personal, lo que a mí mi padre me critica, lo que él viera quizá de una manera de libertinaje, de alguna manera desordenada, también lo vio mi abuelo con él. O sea, lo que mi papá piensa que es correcto y lo mío no, también se repite la misma historia entre los antecesores, y es que tenemos que comprender que el ser humano no es inmutable, todo cambia, todo se transforma, esa es la ley de toda la existencia, y es que todo cambia. El único que permanece siempre es Dios, pero el ser humano no. Nosotros somos los seres, el sistema más caótico de todo el universo. Nosotros hoy decimos sí, mañana no, después tal vez, y es que nosotros cambiamos y tenemos, en lugar de tratar de privatizar, de parar ese cambio, deberíamos de tratar de encaminarlo en la senda correcta, ya que no podemos encontrar, por ejemplo, el aspecto de la vestimenta en la Biblia, algo que diga cerradamente que así no nos tenemos que vestir, así no debemos comportarnos. Sí hay cuestiones en las cuales es contundente, pero debemos tratar de aceptar ese cambio y tratar de guiar a las personas que son diferentes con amor a la senda correcta. Y ese es el principal propósito, digámoslo así, porque es inevitable que las personas cambien, es inevitable que las personas tengan gustos diferentes quizá a los de nosotros. Así como decía Kevin, nosotros no podemos decir que tenemos la verdad absoluta, no podemos nosotros decir que todos los demás están errados, no, que Dios únicamente está conmigo porque yo creo así, yo hago esto y tal cosa. Yo opino que un consejo que les daría a estas personas es que traten de pensar un tanto más con amor. Traten de ver el amor que tuvieron hacia ustedes cuando estaban en su etapa de rebeldía. Y traten de encaminar de la manera correcta. No de una manera estricta, no de una manera impuesta. No de prohibir cosas, sino de guiarlas a la manera correcta. Yo lo que diría con personas así cuadradas, y yo en mi diario vivir, pues viví muchas cosas y he visto muchas personas muy cuadradas. Y se siguen viviendo. Y que hay que estar abierto al cambio porque aún incluso uno mismo ha sido cuadrado. Exacto, en algunas cosas. En algunas cosas somos cuadrados, y casi siempre el cuadrado lleva a un nivel las cosas muy religioso. Entonces las personas que, por ejemplo, la primera pregunta que fue, ¿por qué no es necesario congregarse? No, yo no tengo necesidad. ¿Por qué? Porque puede ser que una de esas personas se haya topado con una persona así cuadrada. Como lo que dijiste, si no venís vestido así, eso no es de Dios. No entras a la iglesia. O usar, en mi época, usar zapatos al estar. Converse, eso era pecado. Tenía que ser zapatos. Hoy hasta predicamos. Sí, y tenía que ser zapatos de vestir. Y yo creo que así las iglesias que vinieron de afuera nos trajeron esa herencia a las iglesias que fundaron. Que cómo debe ser el cristiano: corbata, manga larga, saco, pantalón de vestir con cincho de vestir. O sea, nada de desorden. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene, según algunos estudiosos, de dónde viene esa vestimenta? Desde Europa. Y se ha ido las iglesias han ido heredando toda esa forma de vestir. O sea, en sí no es una originalidad de la iglesia cristiana, sino que son herencias que se van agarrando del hombre moderno. Entonces,
El problema es que mucha gente desconoce la realidad de dónde vienen sus raíces y creen que, pues sí, andar la Biblia aquí en el brazo, porque eso era lo que antes de los celulares, andarla acá, eso demostraba santidad. Pero la iglesia primitiva nunca anduvo así. No tenían Biblia. No existían Biblia. Entonces, el detalle es que la gente ignora muchas cosas. Y yo considero que todo el que es cristiano debería estudiar teología. ¿Por qué? Para conocer sus raíces. Cuando vos conoces tus raíces, tenés un mejor fundamento para entender al que viene, para entender el que piensa diferente a ti mismo. Entonces yo creo que las personas cuadradas deberían estudiar más a fondo, no solo la Biblia, sino la historia también, y estudiar lo más que se pueda argumentos, aun que sean negativos, contra la Biblia. Porque algunas, no vamos a negar, algunas frases allá afuera tienen razón. Tienen sentido. Tienen sentido. Entonces, por eso muchos ponen a los cristianos como gente rara, cuadrada. Entonces viene aquel que desconoce de la palabra, y porque un hombre, yo escuché una prédica que decía, usted debe, la mujer no debe responderle al hombre. ¿Ah? Lo han hecho meme. Lo han hecho meme, ¿verdad? Entonces yo digo, hay iglesias que son así. El hombre solo debe responder a Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo se nos va a aparecer, nosotros los casados, por ejemplo, o los que tienen novia, y nos va a decir, vas a hacer esto? No, nada que ver. O sea, hay cosas en las cuales son solo de simple sentido común. Lógica. O sea, no tenés que meter ni siquiera la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, yo sé que debo subir al púlpito, debo subir con una vestimenta normal, ¿verdad? No tengo que ir más allá, no tengo que subir en short, yo lo sé. Pero yo puedo subir en short y eso no es pecado. Pero por el respeto a otros, ¿verdad? Yo subo con una vestimenta. Sí, porque hemos visto pastores más modernos que lo hacen. Hacen en sandalias, pero es otra cultura, ¿verdad? Otro aspecto de personas, un tipo de personas que... La señora que me hizo la pregunta en culto, mire, pero usted no haga esto. Pero si ella supiera que en otras culturas, como yo le expuse, usted va a Alemania, los pastores van a echar una cerveza con los miembros de la iglesia, los jóvenes. Y están tranquilos, es como nosotros tenemos esta agua aquí. O lo otro, ¿verdad? Yo pido agua y el hermano pide una soda, que es más contaminante, o comparemos, está comprobado científicamente que hace más daño una soda o una pilsener. ¿Cuál hace más daño? Pienso que la soda. La soda, está comprobado. Pero, o sea, el problema es que estamos culturizados por una sociedad en la cual nos hace ver, no, esto es lo malo, pero esto es bueno porque es una bebida refrescante. No, pero cuando ahí está el problema, y comparo eso de esas personas que son cuadradas, que no investigan qué es lo que te va a hacer más daño. Entonces yo le diría a las personas cuadradas que investiguen más y lean más la palabra de Dios. Jesús no anduvo haciendo eso. Si Jesús estuviera en este tiempo, yo les aseguro que él sube a predicar en sandalias y en short. Les aseguro que lo hace. Y con pelo largo. Y si es posible, un garito aquí. ¿Cuál es el problema, pues? ¿Ah? Entonces, no sé, si se tatuara, ahí sí no puedo meter las manos al fuego, ¿verdad? Pero Jesús fuera jovial. Si Jesús fuera... Era así, pues. Yo creo que salió una película que me extrañó a mí cuando la vi, y en esos días era cuadrado. Y cuando vi que Jesús lo pasaba riéndose. Todo lo que decía. No sé si la vieron ustedes en algún momento. Pero todo el tiempo anda. Pero yo creo que Jesús era algo así. Si el reírte es mejor que enojarte, ¿verdad? Sí, 1000 veces. Eso diría yo. Bueno, ya escucharon, va. Estudiar la Biblia.
no solo la Biblia, hay muchos factores también que nos va a beneficiar a nosotros congregarnos, adquirir conocimientos a la hora de debatir con cualquier otra persona. Así que le invitamos que sigan nuestras redes sociales. Constantemente vamos a estar siguiendo esta sección. Van a haber muchos más temas, van a haber podcast de mujeres, espérenlo muy pronto. Vamos a dejar las cajitas ahí de preguntas, respondan, por favor, se los pedimos. Y así que los vemos en la próxima. Gracias.